Conducta ejemplar. Voy a comenzar con una anécdota. En La Dorada Caldas, antes de la pandemia, con ganas de estrenar celular, no por capricho, sino porque tenía realmente mi anterior celular en mal estado, y voy a las oficinas de Claro, y quería un celular, pero estaba en la duda de las marcas Samsung y en ese momento Huawei. Tenía mucha fama en ese momento. Pero me sonaba mucho mejor la marca Samsung, además que venía acostumbrado a esa marca. El caso fue que al llegar a esa sucursal de Claro, una muchacha de las que atendían ahí estaba hablando maravillas del Huawei. ¡Qué maravillas de ese celular! Que sobrepasa a todos los celulares, que es la mejor marca. Daba muchos elogios respecto a esa marca, que venían mejorados, que competía con iPhone. En fin, hablaba maravillas. Huawei era la super marca. Y sin embargo, yo todavía tenía dudas. Y le pregunté, suponiendo que tenía ella un Huawei, ¿cómo te ha salido? ¿Cuánto tiempo llevas con ese celular? Y me dijo, mira, la verdad no sé porque yo uso Samsung. Este tipo de situaciones suele pasar en muchas áreas de nuestra vida. Recomendamos lo que no poseemos, lo que no usamos, y lastimosamente este problema ha cobijado en el ámbito espiritual a la cristiandad en general, porque muchos vienen recomendando un evangelio que no practican, una fe que no profesan con sinceridad, y a veces hasta les da pena anunciar o proclamar su fe en el Señor, y un estilo de vida que no es acorde al evangelio que promocionamos. La vida cristiana es una empresa espiritual. La iglesia es una empresa. Dios la fundó, la estableció, es su casa. Jesús dijo una vez a los 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Somos promotores nosotros de la iglesia del Señor, del reino de Dios. Le pertenece a Dios, su sede principal es el cielo, pero aquí la congregación es una sucursal. Como dijo Jacob cuando hizo voto, esto no es otra cosa sino casa de Dios, puerta del cielo, y llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Nosotros, entonces, por decirlo de cierta manera, somos los promotores del mejor producto que esa empresa ofrece, es decir, el evangelio de Jesucristo. Este producto, cuando lo ofrecemos, decimos, paga la deuda del pecado y te sale gratis, porque así dice la palabra de Dios, que nos redime gratuitamente por su gracia. Romanos capítulo 3. Nos da una herencia celestial. Mire todo lo que ofrece el evangelio. Nos mejora la calidad de vida, claro, al abandonar el pecado, hasta en los aspectos físicos mejoramos. El que bebía ya no bebe más, probablemente mejore su salud, probablemente el dinero que invertía en el pecado ahora lo usa de una forma mucho más sabia. Por eso también Pablo le dijo a Timoteo que la piedad tiene promesa para esta vida y para la vida venidera. Muchos mandamientos de Dios tienen promesa también para esta vida. No hemos, pues, de que todo lo que concierne al evangelio lo tenemos que espiritualizar netamente hacia el cielo, aunque esa es la principal razón de nuestra vivencia en el evangelio. Sin embargo, también hay promesas para esta vida. Basta leer Efesios capítulo 6, si los padres honran, si los hijos
honran a sus padres, lo hacen para ser de larga vida. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. ¿Y qué dice segunda de Juan, verso 3? Amado, yo deseo que tú seas prosperado, tercera de Juan, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros entonces somos los promotores de un producto, el Evangelio, que paga la deuda del pecado, nos da una herencia celestial y adicionalmente trae bendiciones para esta vida. De hecho, ¿qué decir de las promesas halladas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, donde dice que una vez alcanzado el galardón, cero dolor, no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni más enfermedad, las primeras cosas pasan, todas de ahí en adelante son hechas nuevas, ¿no? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Bueno, esto era para hablarles del celular y se me pasó por alto. Pero hay otra empresa que compite, y es el reino de las tinieblas, la potestad del pecado, la potestad de Satanás. Hechos 26, verso 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y de dónde? De la competencia, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. ¿Saben cuál es la ventaja de los que favorecen esta empresa? Que ellos sí usan el producto. Ellos sí pueden decir: usamos realmente todos, entre comillas, los beneficios de la empresa de Satanás. Es decir, sí practican el pecado, están sumergidos en sus delitos. Entonces, desde esa perspectiva, como que cierta ventaja tienen sobre nosotros, porque muchas veces nosotros promocionamos lo que no poseemos. Por eso nuestro tema se titula Conducta Ejemplar. Lastimosamente muchos cristianos están proclamando un evangelio que no usan, promueven el evangelio de boca nada más, como sucedió con esta muchacha que me ofrecía el Huawei, y sus vidas, su conducta no demuestran para nada que verdaderamente estén haciendo uso de eso que están proclamando, de eso que están promocionando. Entonces, hermanos, como reflexión para esta mañana, quiero decirles que no podemos promover sin practicar. No podemos promocionar algo que no estamos practicando. Jesús comparó ese tipo de situación con una persona que asiste a una reunión importantísima como una fiesta de bodas y que no viste adecuadamente, que no se arregla para la ocasión. Es una imprudencia, es una falta de sensatez. Y quiero que leamos esa parábola, Mateo capítulo 22, versos del 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que ¿qué? No estaba vestido de boda. Es decir, no estaba arreglado acorde a la situación, acorde al evento. Y en esta parábola nos deja una enseñanza importante que involucra varios aspectos de los atributos morales de Dios, a ser prudentes, decorosos y muchas otras cosas que se implican en este ámbito, ¿no? No estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Es una imprudencia lo que estás haciendo, sin estar vestido de boda. Qué falta de respeto, qué imprudencia. Es realmente la forma en que reclama
el personaje, el señor de la boda, mas él enmudeció, avergonzado evidentemente. Ese enmudecimiento es producto de la vergüenza que debía tener, o así lo ilustra el Señor en la parábola. Entonces, observen la reacción del rey. Dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y podemos notar que cuando dice y pocos escogidos, involucra a los que no se visten adecuadamente para las bodas. Esos son los que, aunque fueron llamados a ella, no fueron escogidos, seleccionados, aceptos delante del rey, por la sencilla razón de que no lo hicieron adecuadamente. La parábola de las bodas llama la atención por aquel hombre que entró a las bodas sin usar un traje adecuado para la ocasión. Así es el cristiano que predica y no vive ese evangelio que predica. Se nota en su vestimenta espiritual, y no nos creamos que podemos tapar el sol con los dedos. Déjenme decirles que si no lo crees o si no lo percibes, la gente lo nota. Sean o no sean creyentes, la gente nota en nosotros. Por eso tenemos que resplandecer como luminares en el mundo, mostrando ante el mundo no a Germán, no a Nicolás, no a Giovanni, no a Freddy, sino a Cristo formado en nosotros, para que cuando ofrezcamos el evangelio, pues realmente estemos predicando no solo con nuestra boca, sino con nuestro testimonio y estilo de vida. La parábola de las bodas llama la atención por ese hombre que estaba vestido de manera inadecuada. Qué curioso que en la Biblia la palabra vestirse, vestimenta, revestido, dice que el que se bautiza ha sido revestido de Cristo, Gálatas 3:26, y muchos otros textos que exaltan vestiduras blancas en nosotros. Qué curioso que esa palabra vestirse sea un simbolismo, una metáfora, una representación no de nuestra fe, sino de nuestras acciones. Las vestimentas en la Biblia representan las acciones de los creyentes, lo que hacemos, no lo que decimos. Obsérvenlo en Apocalipsis 19, versículo 8. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que ¿qué? Que se vista de lino fino, y explica el simbolismo, porque el lino fino y resplandeciente, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué es? Es las acciones justas, correctas, rectas delante de todos de los santos. Para poder predicar el evangelio tenemos que vestir el evangelio. Y las vestimentas no es una apariencia, sino acciones correctas, acciones justas, es decir, nuestro estilo de vida, que lo que anunciamos verdaderamente lo estemos practicando, porque es vergonzoso. La muchacha, cuando me dijo que solo usaba Samsung, se sonrojó, se puso roja, porque todo ese tiempo hablándome maravillas del Huawei y usaba Samsung. Y eso avergüenza al cristiano también. Cree que está haciendo bien las cosas. A veces creemos que nadie lo está notando, que podemos estar en esa situación de pasar desapercibidos, pero la realidad es que las personas
que nos conocen bien, cónyuges, hijos, familiares, amistades íntimas, sí lo están percibiendo, sí lo están notando, y ahí la respuesta a la pregunta de muchos: ¿por qué mi mamá no se convierte? ¿Por qué mi papá, tanto que le hablo y no viene a los pies de Cristo? Tal vez por ahí esté la explicación. Se dan cuenta de que usted predica y no aplica. En Lucas, en el capítulo 14, del 27 al 30, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ser cristiano es cargar una cruz. No es un yugo como en la ley de Moisés, pero de que hay que llevar cierta carga, por supuesto que hay que llevarla. Es una cruz, y la única forma de borrar nuestra mala imagen ante aquellos que en intimidad, en amistad y vínculo familiar nos conocieron, nuestros delitos, nuestros pecados, nuestros desórdenes, es a través del ejemplo. Bien dijo el apóstol Pedro en su primer carta, capítulo 3, que la mujer creyente gana a su marido sin palabra, sino ¿con qué? Con su conducta, porque en las relaciones familiares la mejor arma de predicación es el testimonio, el buen ejemplo, y no las palabras. Esto es importante entenderlo, ¿no? Y también con amistades que amamos, que apreciamos, que no son cristianos, pero que hemos compartido con ellos un gran tiempo de nuestra vida. La mejor herramienta para ganarlos es nuestro testimonio, que cuando prediquemos con autoridad moral y no siendo piedras de tropiezo. Dice el verso 28: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús muestra el caso en esta parábola del hombre que edifica una casa, como que al final el querer empezar a hacerlo y no poder es una ironía, es algo vergonzoso, porque todos empiezan a burlarse de él. Comenzó a edificar y no pudo. Pues una ironía similar, una burla similar, es aquel que cuando predique los demás le digan: pero a usted no se le nota que sea cristiano, o usted predica y no aplica. Sería una burla semejante, sería algo muy paralelo con esto que dice el Señor. De hecho, muchos son movidos a la conversión, particularmente nuestros familiares. No son movidos a la conversión porque no ven en la persona que les predica el evangelio reflejado en ellos. Una vivencia genuina de lo que estamos enseñando, y en cierto modo tienen razón. O les pregunto: ¿ustedes comprarían ese Huawei después de un fiasco de esos? ¿Lo harían? Tal vez muchos se arriesguen, pero de que dudas quedan si nos pasase un fiasco semejante. Si teníamos dudas, realmente se nos aumentan más. Asimismo, la persona cuando predica sin el ejemplo, sin el testimonio, deja muchas dudas, deja mucha incertidumbre. ¿Cuántos en medio de la carnalidad de algunos no se llegaron a preguntar, tal vez en un estado de infancia espiritual: ¿será que estoy en la verdadera iglesia? Porque eso genera, ese sinsabor generan los malos ejemplos. Para poder persuadir a otros que crean en el evangelio
el cristiano mismo debe ser un fervoroso creyente del Evangelio. No podemos ir a hablar del Evangelio dudando del mismo. No vamos a ganar almas. Tenemos que en todo lo que enseñamos ser ejemplos vivos. Le decimos a alguien, cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto crees tú primeramente? Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4, verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Primero creo, y luego ¿qué? Luego hablo. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es un orden de cosas, un orden natural de los asuntos. Preguntas: ¿puede usted recomendar a otros la clase de vida que usted lleva? ¿Puede usted tener la autoridad moral del apóstol Pablo cuando dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo? Y cuando la persona, usted le predique el evangelio y le diga, tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades, quisiera alguien que me aconseje, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo corregir en mi vida? ¿Tiene usted autoridad moral para decirle a esos individuos, sigue mi ejemplo, mira mi vida, mírame a mí, camina por donde yo voy? Esto es importante. ¿Puede usted recomendar a otros su conducta o clase de vida que usted está llevando? ¿Es su vida un ejemplo para todos a su alrededor? ¿Puede usted aconsejar a los demás desde la vivencia y la experiencia? Y lo más importante, ¿puede usted ponerse a sí mismo como ejemplo o modelo a seguir? Esto debieran ser preguntas que resuenen en nuestras conciencias y nos muevan no a acusarnos y a darnos golpes de pecho, sino nos muevan a cambiar y hacer todo el esfuerzo posible para que verdaderamente seamos ejemplos para los demás. Porque en la predicación del Evangelio, amados hermanos, son muchas las situaciones de vida que se presentan. Son muchos los casos que hay que atender. En muchas ocasiones uno le predica el evangelio a familias, a parejas disfuncionales, parejas con problemas, y si uno los va a aconsejar, el hogar de uno debe ser un ejemplo para esas personas. Pero un hermano o hermana que haya tenido muchas relaciones y se haya divorciado de todas y que haya lastimado a su pareja, ¿cómo podrá con autoridad moral irle a dar consejería matrimonial a otros? O aquellos que tienen hijos rebeldes, hijos que no se sujetan a sus padres, que hacen lo que quieren, ¿cómo podrán esos padres exhortar a otros y decirles críen bien a sus hijos? ¿Con qué autoridad moral podrían hacerlo? No se puede. No va acorde el mensaje con la clase de vida que se profesa. Entonces, ¿es tu conducta un modelo digno de imitar? Preguntas, amados hermanos, para que reflexionemos en ella. Y les invito a leer Santiago capítulo 1 del 22 al 25 que dice, pero sed ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, observen la comparación, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y hemos llegado a una porción que nos deja a todos perplejos. ¿Y qué quiere decir ese ejemplo? ¿Cierto? Sed hacedores, es practicantes de la palabra. No limitarnos a escuchar el mensaje,
Podemos ser oidores, ¿cuándo? Cuando asistiendo a la iglesia escuchamos el mensaje y luego en la semana no lo ponemos por obra. Podemos ser oidores cuando predicamos y no lo vivimos. ¿Por qué? ¿Sabías que cuando tú lees el Evangelio o cuando tú lees las Escrituras, realmente estás oyendo? Que muchos creen que eso es leer solamente. No, ahí estás oyendo. Cuando lees las cartas de Pablo, ¿a quién estás oyendo? A Pablo. El rico le dijo a Abraham, allá en el Hades: mándalo a mis familiares para que escuchen la palabra y no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué respondió Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas ya estaban muertos. ¿Cómo los iban a oír? Leyendo los escritos de ellos. La fe viene por el oír. Cuando tú enseñas el Evangelio y cuando tú estudias la palabra de Dios, estás oyendo. Pero si no estás practicando eso que aprendes cuando estudias a nivel personal, eres un oidor y no hacedor de la palabra. Y luego viene un ejemplo muy apropiado, si lo entendemos, dentro del marco histórico y cultural en el que este ejemplo se pronunció. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, y líneas más adelante dicen que se va de la casa y olvida cómo era su apariencia. Este texto fue uno de los que a mí me absorbió mucho el pensamiento, porque yo decía, pero yo me miro en un espejo, me voy y a mí no se me olvida cómo soy yo. ¿Por qué aquí dice después que sale y se le olvida? Si entendemos, hermanos, sobre los espejos antiguos, desde la perspectiva del escritor de Santiago, de Jacobo, los espejos antiguos eran de metal, no eran de vidrio como hoy. Y para poderse ver bien, se necesitaba un buen tiempo dedicado a observarse los detalles del rostro en el espejo de esa época. El esfuerzo visual, mirar los rasgos que hoy día pues nos tomamos una selfie con el celular 4K y se nos ven hasta los poros de la piel, ¿cierto? O nos miramos en un espejo de vidrio y esa nitidez, claro está que hay unos que lo engordan a uno, ¿no? Hay unos que, yo cuando iba al gimnasio yo era feliz con ciertos espejos porque me veía mejor. Pero los espejos de aquella época, metálicos, no reflejaban muy bien la imagen de los individuos y tocaba dedicar mucho tiempo, no se tenían en cuenta las imperfecciones, porque pues esos espejos no se prestaban. Entonces el ejemplo que está poniendo Santiago es de una persona que se mira ligeramente. Tras del hecho no se mira atentamente en esto, sino que además de que no ayuda mucho el espejo, se está mirando ¿de qué forma? Ligeramente, dice el texto. Se mira ligeramente en un espejo y luego se va y olvida los detalles que tenía que arreglar respecto a sí mismo. Y dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego ¿qué? Olvida cómo era. Se le olvidó, claro, en esa época sí encaja eso de que se le olvidaron ciertos detalles de su apariencia física. Esto lo ilustra con respecto al cristiano que oye el mensaje, pero oye ligeramente, sin prestar atención a los detalles. Así como aquel individuo se miraba en ese espejo ligeramente y no prestaba atención a los detalles.
Cuando se va, se le olvida cómo era su verdadera figura. Asimismo, el cristiano, cuando sale de la iglesia, habiendo escuchado la palabra de Dios, no con buena atención, sino ligeramente, olvida las cosas importantes que tiene que mejorar en su vida. Muy excelente el ejemplo de Santiago, si comprendemos acerca de los espejos, según ese marco, ¿no? Ese marco histórico. Pero mas el que mira como atentamente, minuciosamente, en la perfecta ley, la de la libertad, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, Evangelio, como le quieras llamar, ¿y qué? Y persevera en ellas, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido, feliz, dichoso, porque esa palabra bienaventurado es eso, Macarios, griego Macarios, dichoso, bienaventurado, bendecido. ¿En qué aspecto? En todo lo que haga y lo que emprenda. ¿Cómo estás mirando tú los mensajes, las enseñanzas de las Escrituras? Atentamente, cuidadosamente, y lo más importante, cuando escuchas ciertas exhortaciones, la Biblia es como ese espejo. ¿A quién estás viendo en el espejo? ¿Te estás mirando a ti mismo primeramente? No resulte como la anécdota de una hermana que, este mensaje está fuerte, eso le está cayendo al hermano Jaime Vela, eso le está cayendo a Arnold. Y a toda hora está atento, pensando es en qué hermano, a qué hermano le está cayendo. No tiene la Escritura como un espejo en el cual la imagen que se debe estar reflejando ahí es uno mismo, mirándose cuidadosamente. Y dice la anécdota que una vez un predicador, cansado de esa actitud de esa hermana, que a toda hora el mensaje es para fulano, qué bueno que predicaste eso porque le cayó a perencejo a sutano, a mengano, entonces la invitó a un estudio bíblico. La invitó a un estudio bíblico en una casa y dijo esta vez, y preparó un mensaje que le cayera exclusivamente a ella. Y lo armó de tal forma en que ella se viera ahí. Y él la vio acomplejada, la vio como decaída su ánimo y dijo, lo logré. Le cayó el mensaje. Y ella acostumbraba siempre al final de las lecciones preguntarle o decirle, qué buen mensaje porque le cayó a fulano, y esa vez ella no lo hizo. Entonces él dijo, tuvo efecto el mensaje. Y él mismo se le acercó a ella y le dijo, hermana, ¿por qué estás triste? Pues pensando que fue muy fuerte con ella ¿por qué estás triste? Es que como no lo diste en la iglesia, no le cayó ni a fulano, ni a perencejo, ni a los que faltaron. Solo le cayó a los de la familia. No cambian. Muchos no cambian. Así piensan muchos. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, practicante, que vive. No vive él, vive Cristo en él. Cristo se ha formado. Cuando nos bautizamos representamos una muerte a nosotros mismos, al viejo hombre, y una resurrección no del mismo individuo, sino de Cristo formado en nosotros. De manera que cuando prediquemos, las personas vean una réplica de Cristo en nosotros. Eso es predicar con la boca y con el corazón y con el testimonio. Es triste y de paso vergonzoso que como cristianos exijamos y promovamos algo que no estamos practicando. A ese tipo de conducta fue lo que el Señor Jesús, discúlpenme, pero lo dijo él, llamó hipocresía.
Observen Mateo capítulo 23 del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos son oidores y no hacedores. Dicen y no hacen. Y esto es un serio problema que cobija a muchos, aún expositores. Por eso a muchos expositores sus mensajes se les caen. Se les caen porque están exhortando sin ejemplo de vida. Siempre le oro al Señor que me mantenga firme en sus caminos y que yo sea un ejemplo para mis hermanos. Y siempre le pido a mis hermanos, oren por mí, para que cuando yo me pare acá, el mensaje que dé sea acorde a mi ejemplo, a mi testimonio. Y si tengo algo malo, me deben exhortar, me deben decir, porque es la única forma en que uno puede ser consciente de sus faltas, de sus errores. Y ese sentir debe ser de todo aquel que anhele este lugar, que anhele el púlpito, que anhele enseñar, porque mayor responsabilidad tenemos los que nos paramos acá. Primera de Timoteo 4, verso 16, dice: ten cuidado, y primeramente le dice Pablo a Timoteo, no de la doctrina y de la iglesia, sino de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo primero. Y luego, ten cuidado ¿de qué? De la doctrina, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en el verso 13, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y nos preguntamos, ¿de qué manera, de qué forma era que los fariseos estaban siendo tropiezo? ¿De qué forma era que ellos no dejaban entrar al reino de Dios a los que procuraban entrar, si en el mismo contexto dice que la labor de ellos era recorrer cielo, mar y tierra para hacer un prosélito? Ellos tenían intenciones de que el proselitismo que hacía fuera para que las personas se injertaran al reino de Dios. ¿Cómo es que lo estaban cerrando? Es evidente que no lo hicieron de forma directa por medio de su predicación, sino de manera indirecta, por su conducta. Su conducta no iba acorde a lo que estaban enseñando. A ese tipo de situación en donde aquel que pregona no vive y no practica el evangelio, Jesús lo llamó hipocresía, y además declaró que es una manera de usted cerrarle las puertas del reino a los demás. Porque la imagen misma, cuando es negativa, cierra automáticamente las puertas. Y muchos, soy testigo de eso, dicen: sé que allá enseñan la verdad, pero no voy porque no la practican. Esto debe cambiar en todos y cada uno de nosotros para que de verdad prediquemos desde el ejemplo, desde la conducta. Los cristianos hoy día tenemos muchos casos de ejemplo de mala conducta, y hablo en términos generales, ¿no? Hipocresía cuando se predica en este ámbito de hipocresía, porque predicamos lo que no practicamos. Ejemplos. A veces sucede que los padres les castigan a los hijos porque el niño dijo una grosería, una mala palabra, y lo irónico es que la aprendió de los padres. Qué ironía, ¿no? Madres que regañan y le pegan a sus hijos porque son hijos rebeldes, pero qué ironía, esas madres no se sujetan a lo que dice Efesios 5, de que el marido es cabeza de la mujer. Y claro, pues los hijos, al ver que ella es rebelde, imitan esa rebeldía. Someteos. Y esto de la esposa sujetándose al marido no es asunto de machismo,
como lo quieren hacer ver algunas ideologías modernas, sino que el principio de someterse, de humildad, para que las cosas, las empresas como la iglesia, la familia marchen bien, requieren esas reglas de unos dirigiendo y otros sometiéndose. Nunca una empresa va a funcionar si todos los que la componen la dirigen, o si todos los que la conforman se someten. Si no hay cabeza, si no hay liderazgo, ¿a qué se someten? Y si todos son cabeza, ¿quién lleva a cabo ciertas funciones? Entonces el Señor dice: someteos unos a otros, pero bajo la premisa, ¿cuál? En el temor del Señor, en el temor de Dios. Si eres temeroso de Dios, tú vas a ser humilde, tú te vas a someter, no vas a tener un concepto de sí mismo más alto del que debes. Este sometimiento de la mujer no la hace inferior como persona, es importante que se aclare eso. Como ser humano somos iguales, absolutamente todos, el mismo valor. En Cristo no hay varón ni mujer, en ese orden de ideas. Pero en roles y en funciones sí hay diferencias. Y te pongo el ejemplo. Trabajas en una empresa y está el gerente y tú eres un asistente. Como seres humanos son iguales y ante la ley gozan de los mismos derechos. Pero en la empresa él tiene una función diferente, un rol diferente que desempeñar, y se deben respetar esos roles. La familia, el hogar, es una empresa en donde Dios tenía que determinar pues quién iba a liderar, quién iba a ser cabeza y quién iba a cumplir el papel de sujetarse en amor, en el temor del Señor, para que esa empresa, para que ese hogar funcione adecuadamente. Y dice: las casadas entonces estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza, autoridad de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo, a sus maridos en todo. Esto no denigra para nada a la mujer, y este texto lastimosamente ha sido abusado también por parte de muchos, en donde minimizan a la mujer y le niegan mucho de sus deberes aún en la iglesia. Aún en la iglesia. Deberíamos sacar un espacio más adelante para profundizar mejor en este pasaje de la Escritura. Sin embargo, el ejemplo que quería ponerles es: si los hijos no ven un modelo de autoridad, van a crecer rebeldes. De nada nos sirve disciplinarlos y decirles: sométanse, hagan caso, si desde el hogar no ven una forma, un modelo de autoridad en donde se cumplen los roles y las funciones. Y en especial las mujeres tienen una gran responsabilidad. Si son rebeldes a sus esposos, pues entonces los hijos saldrán rebeldes a ella y a sus padres. Son causas y efectos, porque los hijos, el modelo a seguir de ellos, ¿quiénes son? Nosotros, los padres. Si ven disfunción ahí, pues evidentemente va a haber problemas. Unos hijos que no se sujetan a sus padres, que son rebeldes, que constantemente son desobedientes, groseros con los demás, ¿qué están reflejando? Están reflejando una mala educación por parte de sus padres. Bien dice Proverbios 29, verso 15, que la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre y de paso a su padre también. Causa vergüenza. ¿Cómo podremos motivar a nuestros familiares? Esposa, si no es creyente. Esposo, si no es cristiano. Hijos, tíos, abuelos, primos, a que lean y estudien las Escrituras, cuando nosotros no lo hacemos porque nos da pereza o porque la reemplazamos la lectura por cosas vanas.
invitamos a las personas a que asistan a las reuniones, pero asistimos fielmente y puntualmente, importante la puntualidad, nosotros a las reuniones de la iglesia. Una vez me pasó un visitante: bienvenido, el Señor te bendiga, qué gusto. Y entonces, pues como lo vi solo en la silla, y generalmente se requiere que al visitante se le atienda, un hermano se haga cargo de él para que le ayude a buscar en la Biblia. Entonces pedí que el hermano que lo invitó se hiciera al lado. Vaya sorpresa, el que lo invitó no fue, no asistió. Entonces quería ganarlo para Cristo, pero el ejemplo es esencial, es vital. ¿No es ese tipo de conducta el común denominador del mundo? Porque si somos como el mundo, ¿en qué nos diferenciamos? Dicen algunos: yo fumo, pero no quiero que mis hijos fumen. Otros dicen: yo bebo, pero no quiero que mis hijos beban. La realidad es que la gente del mundo hoy día no puede recomendar su conducta como ejemplo o modelo a seguir o imitar, pero no somos del mundo, somos seguidores de Cristo, y en eso debe marcarse una diferencia notable, perceptible por todos. Pablo llevó a cabo la vida cristiana con sinceridad a tal punto que dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y me gusta este texto porque hay otro que dice que imitemos a Cristo, que sigamos sus pisadas, y los que sacan excusas dicen: no, pero es que estás hablando de Cristo, Él era Dios, y sacan las excusas. No, pues aquí Pablo dice: sed imitadores de mí. Y Pablo, humano como usted, como yo, con falencias, errores y dificultades, tenía autoridad moral para ponerse ¿de qué? De ejemplo o modelo a seguir. Eso mismo debemos lograr o alcanzar, procurar alcanzar nosotros, una imagen santa, pura y sin mancha, no solo aparentando entre la comunidad de cristianos a la que pertenecemos, sino ante todos, ante el vecino, que el vecino hable bien de nosotros, que la familia hable bien de cada uno de nosotros. Esto es importante para poder ser un ejemplo para los demás. Mis hermanos, hemos aprendido a valorar el testimonio, la importancia del testimonio de vida, la conducta ejemplar. Esa virtud es demasiado valiosa, porque de ella depende que la gente a tu alrededor hable bien o mal de la iglesia. De eso depende, de tu ejemplo y conducta. Por tu conducta y por tu ejemplo, los de tu alrededor van a hablar bien, o se van a burlar, o incluso van a blasfemar contra la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú al respecto? Romanos 2, del 18 al 24. Hablaba a los judíos, pero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que habla de los cristianos, porque el ejemplo cabe y aplica a nosotros. Tú que tienes el sobrenombre de judío, así comienza Pablo estas líneas, y conoces su voluntad. Bueno, reflejémonos como en un espejo en este pasaje. Conoces su voluntad. ¿Cuántas veces, hasta con mofa, no criticamos las denominaciones, diciendo: no conocen la palabra? ¿Nosotros qué? Conocemos su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres ¿qué? Guía de los ciegos, de los que están, luz de los que están en tinieblas. Esto aplica al cristiano. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Es que tenemos la verdad. Así decía el judío en su dispensación.
Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y observen lo que resaltamos. Tú que dices, tú que enseñas, tú que predicas, tú que pregonas, que evangelizas. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas, ¿cuántas veces eso no ha sucedido, no? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuándo? Cuando lo que enseñamos no lo practicamos. Si el ejemplo no fuera algo importante en la sociedad, en las buenas empresas y buenos empleos o bancos, no pedirían como requisito que se adjunte a la hoja de vida datos personales o cartas de recomendación. Si el ejemplo no fuese algo importante en la sociedad. Pero si es importante en la sociedad, hemos visto a la luz de la Escritura que mucho más importante es en la iglesia. ¿A quién recomienda usted cuando predica el Evangelio? Uno teme recomendar a otras personas para ciertos negocios, ¿cierto? Le da temor, me hace quedar mal, porque nos pueden hacer quedar mal. ¿A quién debemos recomendar entonces? Si no puedes recomendar a otros porque te da cosa que te hagan quedar mal, ¿qué dice la Biblia? ¿A quién debes recomendar? Leámoslo. Nuestras cartas somos nosotros mismos, escritas en nuestros corazones, y observen, conocidas y leídas. Lo que yo les decía, la gente lo nota, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto, evidente, innegable, que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿quién? ¿Quién escribe nuestras vidas? ¿Quién nos transforma? ¿Quién nos amolda? El Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Cómo está recomendando usted a Cristo? ¿Qué tan bien o mal está haciendo quedar usted a Cristo? Si usted queda mal recomendado, con mal testimonio, pero pregonó ser cristiano de la iglesia genuina y verdadera, y si se mostró como miembro de la iglesia del año 33, la gente no dudará en atribuir su mala imagen, no a usted, a toda la iglesia. Porque está escrito, nuestras cartas, la recomendación de la iglesia, somos nosotros mismos. Mis hermanos, el tema de hoy se ha titulado Conducta Ejemplar. Movámonos a tener una conducta ejemplar. Motivémonos, que estos mensajes toquen, disciernan los tuétanos, los pensamientos, y nos muevan a un cambio, a una transformación genuina, a ser una verdadera casa de Dios. Gracias por la atención que me prestaron. El Señor les continúe bendiciendo, y les invito a que nos pongamos de pie y le demos gloria a Dios por esta hermosa mañana.